Vamos a ver ahora el método de derivación logarítmica. Bueno, este es un método que utiliza la derivada de la función logaritmo que vimos en el video anterior para resolver derivadas que resultan complicadas, resolverlas con las leyes que ya conocemos. Por ejemplo, en el caso de que tengamos productos o cocientes complicados, o sea, difíciles o largos de resolver mediante la regla del cociente, por ejemplo, o la regla del producto. Y también para resolver un tipo de funciones que solo es posible derivar utilizando este método de derivación logarítmica, ¿sí? Una vez, este método es lo último que uno aprende para derivar, o sea, una vez que conoce este método, que es el último, ya puede derivar cualquier tipo de función que se le presente, tanto en el curso como luego en su profesión, ¿no? O en la carrera. Entonces, el método cuenta de unos pasos simples, ¿sí? Uno tiene una función dada por y igual f de x, y la función f de x resulta que es una función que se puede simplificar por propiedades de logaritmos. Entonces lo que uno hace es agarra esto y igual f de x y lo toma como una ecuación. Entonces lo que hace es aplicar logaritmo a ambos lados del igual. O sea, aplicamos logaritmo a ambos lados del igual, y como esto se puede simplificar utilizando logaritmos, lo simplificamos para luego que sea más sencilla la derivación. Posteriormente, una vez que uno simplifica, lo que hace es deriva de manera implícita. O sea, tenemos una ecuación que involucra i, ¿sí? Y lo que hacemos es derivar de forma implícita. Sabemos que ahí se nos va a aparecer y', la derivada de y con respecto a x, y entonces esa y' se despeja de la ecuación resultante. Bien, esos son tres pasos simples. Vamos a hacer un ejemplo. Este es un método práctico, entonces vamos a hacer un ejemplo práctico. A esto me refería yo cuando apareció una función difícil o compleja de derivar. Imagínense que esto es un cociente en primera instancia, o uno puede verlo como un producto triple si esto lo pone multiplicando a la menos 5 acá arriba. Bueno, un producto de tres funciones. Es un garrón derivar eso, ¿sí? Es un garrón, uno tiene que aplicar o la regla del cociente, pero a la vez las derivadas, esta derivada de acá arriba es un producto, entonces eso termina siendo un proceso demasiado largo utilizando las leyes que conocemos, que son la regla del producto y la regla del cociente. Entonces, esto es apto para utilizar el método de derivación logarítmica. Lo que vamos a hacer es aplicar logaritmos a ambos lados del igual, en primera instancia. Entonces, logaritmo de i igual logaritmo de todo este cociente. Entonces, si nos dieran f de x, bueno, lo que hacemos es escribimos la función f de x como i igual el cociente, que es una función de x, y aplicamos logaritmo a ambos lados. Entonces, vean lo que queda. De un lado queda logaritmo natural de i, y del otro lado queda logaritmo natural de todo este cociente. Ahora, el logaritmo natural de i yo no lo puedo tocar más, o sea, quedó así. Logaritmo natural de i, no tengo nada que pueda cambiar. Mientras que, en el caso de este cociente, sí. O sea, yo puedo aplicar las tres propiedades de logaritmos que dijimos que eran fundamentales que uno supiera, ¿no es cierto? Que si uno tiene un cociente, bueno, el logaritmo puede convertirlo en una suma de logaritmos. Si uno tiene una resta de logaritmos. Si uno tiene un producto, el logaritmo puede convertirlo en una suma de logaritmos. Y si uno tiene un exponente o una variable, o algo le va a un exponente, el logaritmo lo que hace es puede bajar el exponente y sacarlo fuera del logaritmo. Entonces, esas tres cosas son clave para resolver o para aplicar este método, ¿sí? Las propiedades del logaritmo. Entonces, sabemos que si tenemos un cociente, el logaritmo natural lo puede convertir en una resta de logaritmos. Entonces, esto puede ser escrito como el logaritmo de este numerador menos el logaritmo del denominador, así como está expresado acá. Bien, ¿qué pasa? Esto sí es igual a esto, y también es igual al logaritmo natural de i, según lo que nosotros teníamos en el ejemplo. Esto puede ser simplificado más aún utilizando propiedades del logaritmo. Fíjense que acá hay un producto, o sea, es una función que es x a la 3/4 multiplicada por este polinomio elevado a la 1/2, es un producto de funciones. Entonces yo podría convertirlo en una suma de logaritmos, esto que está acá, mientras que acá puedo bajar este exponente 5, ¿sí? Acá es algo elevado a la 5, entonces yo puedo bajar el exponente y ponerlo como 5 por logaritmo de este paréntesis. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vean lo que sucedió.
el x a la 3 cuartos y el paréntesis está elevado a un medio, bueno, es un producto, entonces se convirtió en una suma de logaritmos, mientras que acá había un menos, bajé este 5 y quedó el logaritmo de 3x más 2. Solamente hasta ahora hemos aplicado propiedades de logaritmos. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, acá no se puede hacer más nada, esto no se puede separar aplicando propiedades, pero acá sí, podemos seguir porque acá podemos bajar exponentes, tanto en x a la 3 cuartos como en x cuadrado más 1 a la 1 medio. Entonces lo hacemos, entonces esto es igual a, bueno, bajamos el exponente 3 cuartos por logaritmo de x, y acá 1 medio por logaritmo natural de x cuadrado más 1, esto quedó como estaba. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya no se puede simplificar más por propiedades de logaritmos, entonces lo que vamos a tener que hacer es ahora derivar. Primero pasemos en limpio todo, o sea, ¿qué es lo que dijimos? Que esto es lo que todos los que simplificamos termina siendo igual al logaritmo natural de y, porque acá lo único que hicimos fue aplicar propiedades de logaritmos, no hicimos ningún cambio. Entonces, si esto que está acá era igual al logaritmo natural de y, bueno, lo que llegamos nosotros también es igual al logaritmo natural de y, entonces yo puedo decir que esto, que es a lo que nosotros llegamos, es igual al logaritmo natural de y. Y ahora sí, vamos a derivar de manera implícita esta ecuación. De manera implícita porque, bueno, tenemos que aplicar derivación a ambos lados del igual para poder hallar y', que es lo que yo quiero encontrar, la derivada de y con respecto a x. Entonces, sabemos que la derivada del logaritmo es una función, es una derivada muy sencilla, o sea, el logaritmo natural, la derivada es 1 sobre x. Entonces, acá, cuando yo derive, van a desaparecer todos los logaritmos, se van a ir, no va a quedar ni uno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decir, bueno, la derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x, entonces esto me queda 3 cuartos por 1 sobre x. En este caso, el 1 medio queda fuera. Esto es una función compuesta, se deriva por regla de la cadena. Entonces esto quedará 1 sobre x cuadrado, o sea, 1 medio por supuesto, por 1 sobre x cuadrado más 1 por 2x, que es la derivada de la función interior. También acá lo mismo, el menos 5 queda, y uno deriva 1 sobre lo que tenemos acá, para derivar el logaritmo, que es 1 sobre 3x más 2, por la derivada de la función interior, esto es regla de la cadena, que es 3, por eso ese 3 que aparece acá. La derivada del logaritmo natural de y, bueno, esto es o sea, yo sé que la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tengo dentro del logaritmo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que tengo dentro del logaritmo es una función, y es una función de x, porque eso nos dice acá el enunciado, y es una función de x, y yo estoy derivando con respecto a x. Entonces, si y es una función de x, esto que tengo acá, logaritmo natural de y, es una composición de dos funciones. Logaritmo, por un lado, función exterior, y de x, por otro lado, función interior. Entonces yo tengo que aplicar regla de la cadena. Entonces yo tendré 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x. Esa será la derivada del logaritmo natural de x. Y entonces acá aparece lo que yo necesito. Yo necesito calcular la derivada de y con respecto a x. Eso es lo que me dice. Entonces, lo que hago es, bueno, acá algo se simplificó. Entonces reacomodamos. Esto es 3 cuartos y el x abajo. Acá nos quedó esta x dividido x cuadrado más 1. Este término, bueno, 5 por 3, 15. Entonces me quedó ahí, no hay ningún problema. Y acá quedó, bueno, lo mismo que teníamos antes. Ahora, yo quiero despejar la derivada de y con respecto a x. Esto es lo mismo que el método de derivación implícita que digamos que ya hemos estudiado, hemos visto en clases anteriores. La derivación logarítmica solo cambia con respecto a la derivación implícita de que yo le aplico logaritmos para simplificar. Yo a esto le apliqué logaritmos para simplificar. Una vez que lo simplifiqué, de aquí en adelante, desde esta expresión en adelante, es el mismo método de derivación implícita. Entonces no hay mucho cambio, solamente tiene un nombre, tiene otro nombre, derivación logarítmica, pero solamente le agrega que nosotros, previo a derivar, le aplicamos logaritmos para simplificar las expresiones. Entonces, acá lo que quiero encontrar en esto es derivada de y con respecto a x, pasaré la y multiplicando. Paso la y multiplicando, y ahora viene el toque mágico, ¿sí? Nosotros tenemos y en este lugar, tenemos este paréntesis, que es todo de x, pero y yo sé cuánto vale. Yo sé, por definición del enunciado, sé que y vale todo esto que está acá. Entonces yo lo puedo reemplazar ahí, ¿sí? Y vale todo lo que este cociente que nos habían dado originalmente. Y entonces, en definitiva, yo reemplazo y por lo que nosotros sabemos que es, y ese es el resultado de la derivada de y con respecto a x. Imagínense si uno tuviera que llegar a esta expresión,
derivando usando regla del cociente y regla del producto. Sería algo tremendamente largo, ¿sí? Este ejercicio ya parece largo, así ocupa toda la pantalla. Sin embargo, créanme que derivando utilizando las reglas de cociente y regla del producto que ya conocemos, sería mucho más largo aún. Entonces, en este caso, cuando uno tiene un cociente o un producto complicado, conviene, es mucho más práctico utilizar derivación logarítmica.